hablarles de temas que no están naciendo básicamente desde la teoría, sino desde nuestra propia experiencia. He tenido la oportunidad de transitar durante casi 15 años en esta industria, pues sí, hoy voy a hablar desde mi experiencia y de la experiencia que me he podido, yo diría que tomar de todos los mentores que he tenido en esta industria. Y hoy voy a hablar de tres temas que son fundamentales, que yo, pues, con todo respeto, creo que cada uno de ellos podría tener el espacio y el tiempo necesario para una capacitación de horas. Pero vamos a resumir algunos conceptos que son fundamentales y básicos de tres temas que son cruciales dentro de la industria del mercadeo en red. Y es cómo contactar en frío, cómo invitar a una persona que acabas de contactar o que tienes en tu lista de contactos, y cómo cerrar a una persona que le has dado la presentación de la oportunidad de negocio. Son temas que son fundamentales y hacen parte crucial dentro del plan de acción y los pasos básicos del negocio. Así que vamos a tocar entonces este tema fundamental. Yo les pido en lo posible que tomen atenta nota de todas estas tips. Hay muchas claves y muchos conceptos que son importantes dentro de esta capacitación, que si ustedes los agarran, los toman, los escriben, los ponen en práctica y los empiezan a repetir, van a poder ir adquiriendo el hábito de ser y convertirse en expertos en contacto en frío, en expertos en hacer invitaciones y en expertos en hacer cierres de negocios. Estos mismos tres temas para mí son temas en donde la gente falla dentro de la industria del multinivel. La gran mayoría de los distribuidores de la industria tienen falencias gravísimas dentro de estos tres tópicos. Así que toma atenta nota, porque aquí te voy a dar algunas características fundamentales de cómo corregir muchas de los defectos o fallas que puedes tener dentro de estos tres tópicos. Vamos a empezar por definir exactamente qué es un contacto en frío. Y un contacto en frío es esa persona con la que te encuentras en cualquier momento dado o con la que coincides en un espacio o en un lugar determinado. Puede ser en una red social, puede ser en un centro comercial, puede ser en una fila de un banco, en cualquier lugar público o en cualquier lugar de la web, en Internet. Y que tú tienes la gallardía, el coraje, el atrevimiento para abordarlo, bien sea con un simple saludo, con un intercambio de una información trivial y sencilla, con un intercambio de información personal, de contacto, o simplemente con un cruce de palabras. Eso para mí es romper la incomunicación con una persona con la cual tú te topas en cualquier momento de tu vida. Eso es un contacto en frío. Yo te voy a ser sincero, de acuerdo a mi experiencia y la experiencia de muchos de mis mentores, te puedo asegurar que se va a convertir en la principal materia prima para desarrollar tu negocio de mercadeo en red. Así que toma atenta nota, porque aquí vas a aprender a contactar personas en frío. Ese contacto en frío, te lo digo, porque la gran mayoría de las personas tienen en su lista de contactos a sus familiares, amigos, conocidos, compañeros. Pero lamentablemente, el negocio se construye la gran mayoría de las veces y en su mayor porcentaje con los contactos que aún no has conocido, con los contactos que están allá afuera esperando que tú les brindes una oportunidad de negocio. Ese es el contacto en frío. Tú tienes que tener la gallardía y el coraje de ir a abordar a estas personas, porque son las que van a constituir a futuro tu negocio. Hay diferentes tipos de contacto, como te decía hace un momento. La gran mayoría de ellos, que tú al iniciar tu negocio de mercadeo en red construyes en una lista, son tus amigos, tus vecinos, tus familiares, tus conocidos, tus compañeros. Lo que podríamos llamar una lista de personas en caliente, que están más cercanas a ti, a tu entorno familiar, a tu medio en donde tú te desempeñas. Pero los contactos en frío a futuro van a ser el grueso de tu lista de contactos para desarrollar este negocio. La gran mayoría de las personas que construimos mercadeo en red
Nuestras redes están formadas por personas que antes no conocíamos y que nos atrevimos a conocerles a través de lo que se establece en la práctica como un contacto en frío. Para ese tipo de contactos es muy importante mantener una actitud que te permita poder desarrollar este negocio y desarrollar estos contactos con toda la fortaleza y poder de esa manera ir incrementando tu lista de contactos. Vamos a verificar si se escucha mejor aquí. ¿Se escucha mejor, Fernando? Ahora, Escucho, pero cualquier no sé, persona, Gabriel, un poquito bajo todavía. bueno, cualquier persona que esté cruzando en cualquier centro comercial o en cualquier lugar público a medio metro de ti puede constituirse a futuro en un excelente prospecto. Cualquier persona que tú tengas en alguna red social o que puedas contactar a través de la web o en internet puede constituirse un excelente prospecto. ¿Qué es lo que marcaría la diferencia? El que tú te atrevas a romper esa incomunicación y que hagas lo necesario para establecer una comunicación de calidad con esa persona que aún no te conoce. El riesgo que tú estás corriendo es mínimo y los beneficios pueden ser máximos. Tienes que atreverte a hacer ese contacto y romper esa incomunicación. Ahora, allá afuera hay miles, millones de personas, pero no todas cumplen con el perfil y las características de la persona que sería un buen perfil para desarrollar este tipo de negocios. Yo te voy a dar algunos tips que yo he podido identificar de personas que para mí constituyen un excelente perfil para desarrollar este negocio. Es esa persona que tú ves en la calle y que su imagen y su apariencia es pulcra, está normalmente bien trajeado, bien vestido, que es capaz de sostenerte y mantenerte una mirada, que su nariz va en el horizonte o del horizonte hacia arriba, es decir, que lleva su frente en alto y su pecho erguido. No es aquella persona que está con la nariz mirando hacia el piso como pidiéndole permiso al mundo para moverse. También es esa persona que está trabajando y andando o caminando a una velocidad por encima del promedio. Va normalmente deprisa. Su voz y su respuesta al saludar es una voz característica. Te responde y te mantiene un saludo. Es más, después del saludo, esa persona es capaz de mantenerte una conversación. Fuera de eso, la gran mayoría de las veces lleva un portafolio o un maletín o una agenda y a veces mantiene otro tipo de accesorios. Por ejemplo, teléfono celular, un laptop o un computador portátil, un lapicero o lapiceros, tiene un bolso, en fin, tiene características muy fundamentales dentro de ese perfil. Normalmente es una persona que va en busca de sus propios resultados. Se le ve y se le siente que quiere conquistar el mundo. Se le ve su característica y su capacidad de emprendimiento. Normalmente su mente está como ocupado en algo. A veces, mientras estás hablando con él, le entra una o dos llamadas telefónicas. Siempre está pendiente de lo que está como tratando de conquistar. Sonríe, escucha eso. Es una persona que es capaz de sonreír, de mantener una conversación. La sigue y continúa el tema que tú le abres. Ese para mí es un excelente perfil de una persona que tú te puedes encontrar de manera física en cualquier parte o lugar público. Sin embargo, hoy se hace gran cantidad de contactos a través de la Internet y para mí esas personas que tú vas a ver en Internet también deben tener un perfil característico. Entre ellos muchos los vas a poder captar a través de redes sociales, de correos electrónicos, de lugares públicos, de grupos de Messenger, de comunidades de Internet. En fin, hay muchísimas fuentes de dónde ubicar a este tipo de personas. Pero esas personas tienen un perfil configurado en su página o en su portal alineada con los conceptos anteriores que acabo de mencionar. También si observas su fotografía, vas a poder descubrir en su fotografía su actitud,
su carácter, muchas veces su mirada está manifestando mucho de lo que yo te estaba mencionando hace un momento. A veces relatan o escriben allí sus estudios, sus logros, las formas o los lugares donde ha trabajado, sus experiencias, entre muchos otros conceptos importantes para poder definir si es del perfil adecuado. Muchas veces también en su perfil o en sus características menciona sus emprendimientos, sus experiencias en un campo que sea de pronto afín a lo que tú estás manejando. También estas personas las puedes encontrar en Internet utilizando palabras claves que te van a llevar a encontrar ese tipo de personas en la Internet. Claves como emprendedores, claves como empresario, distribuidor independiente, mercadeo en red, algún nombre de alguna empresa, etcétera. Sin embargo, vas a poder encontrar también personas identificadas o ubicadas en tu ciudad, en tu país, es decir, en el sitio que estés enfocando para desarrollar el negocio. Si tú buscas ese perfil y esas características, vas a poder encontrar personas muy afines al perfil de la persona para desarrollar el negocio de mercadeo en red. También, y de acuerdo a la pregunta que me están haciendo por el chat, vas a poder encontrar perfiles de personas buscando las palabras claves, y si vas a buscar personas para comercializar tus productos y la empresa que tú estás desarrollando trabaja con productos de salud, probablemente vas a poder encontrar personas utilizando palabras claves de enfermedades o de desafíos de salud que puedan utilizar los productos para mejorar su salud. E igual vas a poder encontrarte con muchas personas de acuerdo al perfil del empresario, del comerciante, del profesional, que pueden tener diversos tipos de situaciones de salud, pero también esas personas pueden constituirse en perfiles adecuados desde que cumplan con algunas características, porque en este tipo de negocios, para desarrollar el negocio de mercadeo en red, no es necesario estar empujando a la persona que no quiere desarrollar el negocio. Es simple y llanamente un negocio abierto a los emprendedores que vean en la oportunidad lo que realmente la oportunidad plantea para cualquiera de nosotros. Por eso es importante que tú, cuando conozcas o identifiques a una persona de estas en la calle, en la web o en cualquier parte, te atrevas a romper esa incomunicación con esa persona que estás identificando como el perfil adecuado y enfoques en tu objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un contacto? Es precisamente obtener la información de esa persona, cruzar tu tarjeta con la de él, tu información con la de él, para que después le puedas llamar para compartirle una oportunidad de negocio o una oportunidad de mejorar su situación de salud o una oportunidad que tú estás ofreciendo. Esa persona normalmente cuando tú te encuentras con ella en la calle o en una red social no sabe cuál es tu interés, pero si tú lo tienes completamente claro y estás dispuesto y atreverte a romper esa incomunicación y comenzar un diálogo entre los dos, al final vas a poder quedar con la información necesaria para luego llamarle y cumplir tu objetivo de tener esa persona como un contacto. Ahora, hay que definir claramente que un contacto es simplemente un contacto, es decir, la información de esa persona con las características para poderte comunicar con él, bien sea su teléfono, su dirección, su correo electrónico, el lugar donde trabaja, su nombre, en fin. El contacto en frío no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollar una presentación de la oportunidad de negocio. Muchísimas veces el combinar las dos actividades no es conveniente y tampoco es oportuno. Hay que buscar después el momento oportuno para hacer una buena presentación de la oportunidad de negocio. Ahora, ¿cómo comenzamos ese diálogo entre dos personas que se desconocen, que tal vez nunca se han visto, que nunca se han cruzado una palabra? Hay muchas formas de hacerlo, pero lo más importante para comenzar ese diálogo es precisamente con frases y preguntas de contacto. Las frases y las preguntas de contacto muchísimas veces no tienen que ver absolutamente nada con la oportunidad de negocio que estás presentando, sino que son cosas tal vez triviales. Aquí te voy a poner algunas de las que yo suelo utilizar para desarrollar mi negocio. Es un listado que cada uno puede desarrollar
de infinidad de frases de contacto y de preguntas de contacto que te van a permitir romper esa incomunicación, comenzar una relación, a lo mejor muy informal, pero que al final, tal vez en ese momento o en otro momento oportuno, con una secuencia progresiva de entrevistas, de miradas, de contactos, de saludos, vas a poder llegar a tener la información de esa persona y poder después desarrollar una invitación y una presentación y un cierre para el negocio. Preguntas tan sencillas como esta. ¿Cómo está, señor? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso es un simple saludo, pero un simple saludo rompe la incomunicación. ¿Cómo le parece el clima que tenemos? Una simple opinión acerca de un tema como el clima, los deportes, el campeonato, la política, cualquier evento que haya sucedido en tu país, en tu ciudad, va a dar pie para una conversación trivial y que desde ahí se pueda empezar a establecer ese vínculo de confianza necesario para poder establecer el contacto y luego tomar la confianza entre los dos para tú poderle pedir la información de contacto y luego llamarlo, hacerle la presentación y luego el cierre. Ahora, preguntas o afirmaciones no es importante, es el romper la incomunicación. Puedes utilizar afirmaciones, frases, simplemente un gesto, a veces un simple ademán, una simple sonrisa o un simple saludo rompe la incomunicación y da pie a que se comience una relación entre dos personas que jamás se habían visto, se habían conocido o se habían cruzado palabra alguna. Por ejemplo, ¿verdad? Hace calor, ¿no le parece? ¿Cómo le pareció el aguacero de hoy? Normalmente cualquier tema que rompa la incomunicación puede dar pie a que esa conversación continúe por un buen tiempo. ¿Hacia dónde se dirige? Luego puedes empezar a hacer preguntas más directas que te permitan comenzar a ampliar la información de esa persona y de esa manera inclusive empezar a conocer las necesidades y la actitud de esa persona. ¿A qué piso se dirige, señor? Este ascensor está tan demorado, ¿no le parece? A usted le veo con una actitud excelente. Con la actitud que usted tiene, le iría muy bien haciendo lo que yo hago. Fíjate que incluso puedes ir aumentando el grado de información para empezar a crear una curiosidad y una expectativa en esa otra persona hacia lo que tú haces. E incluso empiezas a provocar que esa persona comience a hacerte preguntas directamente a ti. ¿De qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu objetivo, tu propósito en esa conversación? Puedes inclusive seguir con preguntas como me parece haberlo visto antes en alguna vez en esta ciudad. ¿Es usted de esta ciudad o es extranjero o es de otra ciudad? ¿Usted a qué se dedica? Le veo a usted con un maletín en la mano. ¿Es usted un vendedor? Y podríamos seguir haciendo muchísimas otras más preguntas. Tú puedes hacer un listado de todas las que te alcances a imaginar. De tu imaginación va a depender el que estés manejando toda esta cantidad de frases y de preguntas y tenerlo como arsenal de tus herramientas de trabajo. ¿Qué le parece poderse ganar unos 300 o 500 dólares adicionales al mes? ¿Conoce usted a alguien en esta ciudad que le interese ganarse un dinero extra? Tengo una oportunidad para compartirle a esa persona. Imagínense que inmediatamente él podría empezar a meterse dentro de esas condiciones. Él querrá ganarse un dinero extra. Él querrá ganarse 300 o 500 dólares adicionales. Él va a comenzar a cuestionarse a sí mismo y se va a establecer un contacto natural. ¿A usted le gustaría jubilarse unos 5 años más joven? Le pregunto, ¿está usted casado con su trabajo o enamorado de su trabajo o estaría dispuesto a escuchar una buena propuesta de negocios? Todo este tipo de preguntas tú podrías aumentarle la cantidad al número que tú quieras con tal de poder romper la incomunicación. Y recuerda que el objetivo fundamental es quedarte con la información de esa persona para luego llamarle esa semana, la semana siguiente, en el mes siguiente. Ahora, hay algunos tips que yo recomiendo como claves importantes, de acuerdo a mi experiencia, que servirían para mejorar la calidad de ese contacto. Por ejemplo, aprende a escuchar las necesidades que te manifiestan esas personas en un corto diálogo, tal vez de 4 o 5 frases, 4 o 5 cruces de palabras. Tú vas a poder comenzar a verificar algunas necesidades de esa persona e incluso vas a poder verificar su actitud, porque muchísimas veces con un simple saludo, la respuesta que estés recibiendo te va a dar una imagen clara de cuál es la actitud de esa persona.
A veces no te saludan, sino que hasta te ladran. Y es mejor y preferible dejar a esas personas fuera de tu entorno porque al contrario te van a bajar la autoestima. En el saludo tú puedes identificar inclusive cómo es la calidad de los pensamientos de esa persona, cuál es su situación económica, cuál es su situación de vida. Y a veces en la misma respuesta del saludo tú vas a poder verificar que esa persona con la que te topaste no es la del perfil adecuado. Y vas a seguir en la búsqueda hasta que encuentres los que tú estás buscando. Ahora, una vez que tú crees la expectativa en ese contacto y que ya tengas la información, no es conveniente demorarte mucho para hacer esa llamada, para hacer una buena invitación e invitarle a que conozca la oportunidad de que tú le mencionaste. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a tardar mucho tiempo y ya ni se acuerde de ti y ya le vuelva a entrar esa desconfianza de encontrarse con un extraño. Cuando tú estés haciendo las preguntas de contacto, haz esas preguntas que te lleven a tener la información de esa persona y con objetivos concretos, sin rodeos y sin desenfocarte del objetivo. Recuerda, el objetivo es tener la información de esa persona, su correo electrónico, su teléfono o la información que te permita después comunicarte con él para establecer una invitación y una presentación. Cuando tú estés entregando la información a esa persona, sé tú el primero en dar la información tuya a esa persona a través de una tarjeta de presentación. Eso va a abrir un vínculo de confianza en esa persona de que ya no está hablando con un extraño. Y yo te recomiendo, por ti que he estado utilizando y me ha estado funcionando perfecto, que le entregues 2 tarjetas personales tuyas a ese contacto. Y pídele también, en caso de que la tenga, 2 tarjetas de él y prométele que le vas a entregar la otra a alguien que le puede interesar su servicio, su profesión o el servicio que le está prestando. Pídele que tú también esperas que él pueda hacer exactamente lo mismo con la otra que tú le estás entregando. Ahora, mantén siempre a la mano lapicero o papel o una agenda para anotar su información. En caso de que ese contacto no tenga una tarjeta de presentación, tú tengas que escribir su nombre, su teléfono o su información. De lo contrario, vas a perder el tiempo, porque la memoria puede ser muy buena, pero siempre va a ser más efectivo un pequeño trozo de papel y un lápiz. También hay otros tips que te puedo dar, por ejemplo, no dar información ni parcial ni total del negocio en el momento del contacto. Es preferible crear esa expectativa y esperar el momento oportuno para una entrevista personal o grupal con esa persona. Es mejor crear también esa expectativa y darle como algo de sed, de intención a esa persona para que se pueda reunir contigo al día siguiente o a la semana siguiente y esté expectante. Ahora, de igual manera, puedes crear un lazo de confianza entre los dos para que se den las condiciones para esa reunión posterior. Date con toda la tranquilidad, sin ser impostor. Sé tú mismo con toda la naturalidad del caso, pero mantén siempre tu postura y tu actitud, que es lo que va a marcar la diferencia para ese buen contacto. Es muy importante para un contacto siempre tener el propósito en tu mente. Recuerda, el propósito es tener y quedar al final con la información de esa persona para luego llamarle. Es sobre todo muy importante que tengas siempre tu negocio encima. La imagen que tú tengas de ti mismo es la imagen que tú vas a tener y vas a proyectar de tu negocio. Vas a tener que ir con una muy buena imagen, con la imagen de empresario, con la postura de un emprendedor, con la persona que está llevando la gerencia de tu negocio siempre encima de ti. Eso es como la forma te va a ver. La gente por fuera te va a ver como ese empresario. No puedes ir mal trajeado, no puedes ir mal afeitado, no puedes ir mal vestido. Tienes que ir siempre como el profesional, el emprendedor, el gerente, el dueño de tu negocio. Y es de la manera como vas a atraer a las otras personas. Ahora, ¿cómo hacer? Y vamos a entrar al segundo punto, una buena invitación después de que ya has tenido información de contactos en frío o que ya estás haciendo invitaciones de tu lista de candidatos o de contactos que tienes, algunos de ellos de tu lista caliente, otros de tu lista de contacto en frío. Hay que entender que la invitación es simplemente una invitación. Al igual que en tu contacto era solamente el contacto y tener la información de esa persona, la invitación tiene como objetivo lograr que la persona a la que estás llamando o a la que le estás escribiendo un correo electrónico
Le estás invitando a una cita, a una entrevista, a una reunión personal o de salón o virtual para que esa persona escuche la oportunidad de negocio que tú tienes para presentarle. Ese es el objetivo de una invitación. El objetivo de una invitación no es dar información, es simplemente citar, convocar a una reunión, ubicar a esa persona en una entrevista o en una cita en la donde tú o alguna persona de tu línea de auspicio va a hacer una presentación de la oportunidad de negocio que tú le quieres presentar a esa persona. Es muy importante saber hacer una invitación porque muchas personas las quemamos dentro de nuestra lista por no saber invitar. Puede ser un excelente perfil, puede ser una excelente persona con todo el potencial que tú quieres. Si no sabes hacer correctamente una buena invitación, vas a crear un prejuicio en esa persona dentro de lo que le estás presentando y le vas a quemar. Así que, como una invitación se hace en un tiempo tan corto, es muy importante que seas muy concreto, que seas muy puntual en hacer la invitación, que vas a suministrar la información suficiente y adecuada para que esa persona se forme una idea clara de que tú le estás invitando a una reunión. No le estás haciendo una reunión en la invitación. Puedes hacerlo vía correo electrónico, vía mensaje de texto, vía redes sociales, vía cualquier comunicador que tengas en internet o, por supuesto, lo que más me gusta a mí, persona a persona, por teléfono o de manera física. Ahora, es muy importante que no des información parcial a esa persona, por muy inquieta que sea, por muchas preguntas e inquietudes que tenga al respecto. Lo que tú tienes que hacer es tratar al máximo de que esa persona no se cree un prejuicio de lo que tú le vas a mostrar. Porque una vez que tenga una idea preconcebida y que no sea la correcta, ese prejuicio va a poder quemar, pues vas a poder quemar ese proyecto, ese prospecto. Lo importante y la fundamentalidad de la invitación es que esa persona al final esté en tu reunión. Sea una cita personal, sea una sala virtual, sea una reunión de salón. Pero ese es el objetivo. Cuando lo estás haciendo correo electrónico, procura al máximo dar la información mínima disponible para que esa persona quede con la expectativa y te suministre su número de teléfono y puedas hacerle una llamada personalizada o algún comunicador especial para que tú le puedas hablar a esa persona. Porque puedes transmitir mucha información y mucha motivación hablando, pero a través de correo electrónico es muy fría la información que tú puedes transmitir. No es cautivadora, no es enroladora, es simplemente información. Y lo que tú debes hacer después cuando hagas una presentación o estés mostrando la oportunidad de negocio o los beneficios de tu producto, es transmitir esa emoción, esa capacidad que tienes de motivar a la otra persona de que empiece contigo en el negocio. Un correo electrónico, por muy completo que sea, siempre va a ser muy frío, aunque se podría utilizar como última instancia. De igual manera, muchas veces, y te lo decía ahorita, un distribuidor puede quemar a la gran mayoría de los contactos de su lista, fría o caliente, cuando no sabe transmitir la información adecuada en una invitación y explica más información o da más información de la que debería dar en una llamada o en un mensaje que estés transmitiendo a través de un correo electrónico o los medios virtuales. Hay que saber manejar las palabras precisas, concretas y adecuadas para en una llamada solamente suministrar la información para la entrevista, para el contacto, para la cita, para la información en la sala de conferencias, etcétera. No hay que suministrar en ningún momento información que no te están pidiendo. O sea, no te tienes que alargar en el tema, por muy versado que te consideres en el tema, por muy locuaz que sea, no es necesario dar información que no te están pidiendo en una llamada de invitación. Por eso, en una llamada de invitación no se explica el negocio, no se habla además de eso ni de la empresa, no se habla además de eso ni de los productos, ni de qué es la industria del mercadeo en red. Se habla de una oportunidad de negocio, porque estás hablando de una oportunidad de negocio. Ya si estás enfocado a ofrecer la oportunidad con los beneficios del producto que estás ofreciendo, es otro enfoque diferente, pero solo se habla de la información del producto o del beneficio que estás ofreciendo. La gran mayoría de las veces, para hacer una invitación, la gente
pues sobre todo cuando estamos empezando en esta industria, utilizamos o nos apoyamos de un libreto. Es un libreto preconcebido, preescrito, como un libreto de un actor o de una empresa que está haciendo telemarketing por internet, o cuando tú llamas a la empresa de los servicios de celular o de teléfono, ellos te están leyendo siempre un formato, un libreto que tienen, y de acuerdo a la respuesta que dan, pasan a un renglón o pasan a otro. De igual manera tú puedes elaborar un libreto para hacer tus primeras llamadas de invitación. Y en la práctica, a medida que ese libreto lo vas utilizando, te lo vas aprendiendo, o lo vas modificando, o lo vas manejando con tanta experiencia que ya después vas a prescindir de él. Lo importante siempre en una llamada es mantener tu postura y que tú estés manejando la llamada de acuerdo a tu actitud. Y obviamente el objetivo final de la llamada es citarte, tener la entrevista organizada, agendada en su agenda y en la agenda del prospecto, y de esa manera después proceder a dar una buena presentación del negocio con la información que necesitas. Ahora, siempre los contactos, cuando tú les estás llamando para hacer una invitación a una presentación de una oportunidad de negocio, van a tener muchas preguntas, van a ser muy inquietos, tienen muchas dudas, tienen muchas preguntas para hacerte. Tú vas a tener que desarrollar la habilidad de convertir todas esas preguntas, todas esas inquietudes, todas esas dudas, toda esa expectativa de ese contacto en expectativa. Vas a tener que manejar todas esas preguntas y convertirlas en expectativa. ¿Cómo? Volteando la información, pero no la puedes soltar. No puedes aflojar la información en una llamada porque estás quemando el contacto. Si tú le dices a un contacto a qué lo vas a llamar y de qué le vas a hablar, ya ese contacto, te lo aseguro, ya no va a ir a la presentación de la oportunidad de negocio y te va a hacer perder el tiempo esperándole. Ahora, ¿cómo invitar a una persona? Siempre hay dos tipos de contactos. Uno, el que es esa persona que ya conoces, que está en tu lista caliente, que la lista de tus amigos, familiares, vecinos, conocidos, aunque haya sido compañeros de primaria, de tu bachillerato, de la carrera, de algún curso, siempre es alguien que ya conoces. O sea, ya hay una imagen creada de él hacia ti, de tú hacia él, de ti hacia él. Entonces, ya se conocen. Esa es una llamada que tiene partes muy similares a la llamada de un contacto en frío. Pero obviamente la llamada de una persona que ya conoces tiene un tiempo que para mí yo lo considero un tiempo muerto. Es un tiempo de desatrase. Es un tiempo de cuando tú llamas a esa persona que fue compañero tuyo en la universidad y aunque lo tengas en tu lista y lograste conseguir en un centro comercial con algún familiar de él el número del teléfono y lograste recontactarlo, cuando tú le llamas, tú no vas a poder entrar inmediatamente a hablarle de la invitación porque va a ser incluso grosero. Vas a empezar a volver a romper el hielo, a volver a refamiliarizarte con él, a reidentificarte con él y vas a poder volver a establecer ese vínculo de confianza que existía antes y que se había enfriado. Vas a hablar de amigos, vas a hablar de eventos anteriores, de los conocidos, de qué le pasó a Juan, de qué le pasó a Felipe, de qué le pasó a cualquier otra persona y luego, después de que termina este tiempo que yo lo considero muerto, para mí, todo el resto de las llamadas prácticamente tienen el mismo formato. Tanto de un contacto que ya es familiar tuyo, conocido, contacto, compañero, o una persona que acabas de contactar en frío. Y en ese orden de ideas, desde ese momento, para mí las llamadas tienen un formato muy similar y una estructura muy parecida. En ese momento, tú debes asumir, una vez que pase ese momento muerto, la postura de empresario, la postura de emprendedor, de persona que está desarrollando el negocio y que estás viendo en la otra persona, ya no el compañero, ya no el amigo únicamente, sino la persona que va a constituir para ti después un frontal en tu negocio, un distribuidor de tu organización y probablemente, si lo sabes manejar, vas a poder desarrollar con él redes muy grandes y vas a poder hacer un negocio muy próspero con él y para él. Ahora, vuelve y juega que aquí podrías apoyarte en ese libreto que puedes establecer con algunas preguntas, con algunas respuestas, con alguna información previa, pero para mí es muy fácil de elaborarlo, solamente es que escribirlo y leerlo cuando estés haciendo una llamada de contacto, sea para un contacto de tu lista caliente o para un contacto de tu lista de contactos en frío. Ahora, ¿cómo se podría hacer entonces una llamada? Para mí una llamada tiene un tiempo establecido y máximo debe tener en promedio 1 minuto y medio, 2 minutos.
mínimo de pronto 40 segundos. Para mí el tiempo de la llamada de una invitación como mínimo debe ser entre 40 segundos y máximo 2 minutos. Eso es tiempo suficiente para que tú establezcas la cita, identifiques el lugar donde te vas a encontrar, concretes si esa persona está dispuesta o no a estar en la reunión y puedas citarte con él correctamente. No hay que pasarse de ese tiempo. Si tú te estás pasando de ese tiempo en una llamada, aparte de que estás desperdiciando tu tiempo en un teléfono, gastando tus minutos de tu cuenta de celular, etcétera, estás dando y suministrando información que no necesitas suministrar en la llamada. Tampoco es conveniente suministrarle las respuestas concretas a esa curiosidad de ese prospecto. Recuerda, tienes que aprender a desarrollar la habilidad de convertir todas sus preguntas y canalizarlas y convertirlas en expectativa para que esa persona aumente el grado de curiosidad por lo que tú le quieres mostrar y pueda estar con mayor expectativa para que asista a la entrevista que tú estás programando. Yo te voy a dar aquí también, como en lo anterior, unos tips claves para una buena invitación a un contacto, sea en frío o sea un contacto de tu lista. Por ejemplo, primero, antes de tú sentarte a desarrollar llamadas para hacer las entrevistas o para citarte con tus prospectos, debes establecer con anticipación el lugar en donde vas a hacer las entrevistas. Vas a ubicar un sitio que sea normalmente tranquilo, que evites el ruido, un ruido exagerado te va a estar distrayendo, te va a hacer hablar muy duro, un sitio que sea seguro, una persona si tiene de pronto su coche al frente parqueado y es un sitio inseguro, a lo mejor no va a asistir a la reunión. O va a estar muy pendiente de que no le vayan a abrir su coche para robarle su pasacintas o lo que sea. Vas a un sitio sin distractores, en lo posible que no pase mucha gente, que no pasen muchos vehículos, y un sitio ojalá con parqueadero para poder ubicar allí su vehículo. Un sitio tranquilo donde tú te puedas tomar un café o algo similar, como por ejemplo el lobby de un hotel, un lugar en un mall comercial, un restaurante, un salón, que sería lo ideal. Ahora, vas a también establecer el tiempo y la hora precisa y al menos una alternativa para la hora puntual de la cita, de la entrevista. Vas a estar en tu agenda con un espacio de tiempo disponible, tal vez con una o dos variables, para agendarle a esa persona a que se encuentre contigo de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo. No vaya a ser que se te monten 2 entrevistas o 3 al mismo tiempo por no ser organizado en ese concepto. Otro tip clave, por ejemplo, es que vas a asumir una postura de empresario. Eres tú el que está ofreciendo una oportunidad. En ningún momento vas a poder asumir una actitud de mendigo, como solicitándole, rogándole a esa persona que se junte contigo. Es necesario mantener la postura y la actitud, porque de esa postura y de esa actitud va a depender mucho la entrevista. Vas a reconfirmar en lo posible esa reunión. Si lo haces personal, pues obviamente concretando con esa persona para que no te falte a esa reunión, verificando que no se le haya presentado ningún inconveniente y que tú le vas a esperar a la hora en punto en el lugar indicado, o lo puedes hacer a través de un tercero, puede ser algún familiar tuyo, algún amigo, alguna amiga, que se haga pasar tal vez por tu secretaria, por tu asistente, que te apoye en esa gestión para hacer esa llamada de confirmación. Señor Juan, yo soy Beatriz, soy la asistente del señor José Gabriel y quiero reconfirmarle a través de esta llamada la reunión, la entrevista que tiene con usted a las 3 de la tarde en el Centro Comercial San Diego. Por favor, ¿me quiere confirmar su asistencia? De esa manera no vas a perder el tiempo esperando personas que ya no van a ir porque se les presentó de pronto algún inconveniente y no te van a poder cumplir el compromiso. De igual manera, nunca en la llamada menciones términos tan específicos y tan amplios como multinivel, network marketing, ventas, que se trata de reuniones, nombres de empresas, nombres de productos, que estás desarrollando un negocio. Nada de eso, porque puede generar un prejuicio en la persona. Y en la medida en que la persona se forme un prejuicio que no sea el indicado, ya no va a asistir a la reunión porque ya él se imagina de qué es lo que le vas a hablar en la entrevista. Tampoco, como te decía ahorita, no hay que suministrar ningún tipo de información que él no haya pedido y que no sea adecuado suministrar en la llamada.
porque toda información no pedida va a generar expectativa o prejuicios en esa persona, y a lo mejor se está dando una idea que no es la correcta. La gran mayoría de las personas que no conocen mucho sobre esta industria tienen una idea muy equivocada de las empresas de multinivel, del sistema de multinivel, del marketing por relaciones o como le quieran llamar. Por eso también es importante evitar aclarar preguntas que sean relacionadas con prejuicios que él tenga o con dudas que tenga. Simplemente mantén la postura de empresario, de emprendedor que está brindando una oportunidad concreta a ese paciente, a ese prospecto, a ese contacto, y que le quieres ver de manera personalizada, sea en una reunión física o virtual, para aclararle todas las dudas y darle la información suficiente para que él se pueda formar un excelente concepto al respecto. Obviamente, en el manejo de esta situación anterior y las anteriores, es importante no ser descortés en el manejo de esta situación. No se trata de no responder algo de una forma descortés, porque entonces ahí sí es que esa persona no va a asistir a la reunión. Debes hacerlo con tacto, con sutileza, para aclarar este tipo de asuntos, y obviamente redireccionándolo a que es una situación de negocios compleja y que será más conveniente para él y para ti tratarlo de manera personalizada, enfocando siempre en que el contacto llegue a la entrevista o a la cita a la cual tú le quieres redireccionar. Todas las llamadas de contacto para mí tienen un enfoque y una estructura muy similar. Yo más o menos he podido identificar algunas etapas muy características en una llamada de contacto, una llamada de invitación, perdón, y yo quiero darte algunas pautas. No significa que tengas que hacer exactamente la forma como lo estoy planteando aquí. Tú puedes variarlo de acuerdo a tu comodidad, tu costumbre, como lo quieras. Sin embargo, es importante que las incluyas porque para mí me han dado muy buenos resultados. Primero, obviamente hay que saludar. No puede ser descortés. Debes saludar a esa persona, identificarte, decirle, contarle quién eres, a qué te dedicas, a lo mejor de qué país eres, de dónde eres. Es importante comenzar con un saludo y escucharle a él también su saludo. Te lo digo porque muchas personas, inclusive teniendo el nombre en un papel, no recuerdan el nombre de la persona con la que están interactuando, y es muy feo no saber el nombre de la persona con la que estás hablando. Es bueno llamarle por su nombre, despedirse con su nombre, establecer ese vínculo de confianza necesario para poder acordar la cita. Acuérdate que ese es el objetivo. Luego, debes establecer cuál es tu propósito de la llamada y a qué te dedicas. Si eres un empresario, que eres un emprendedor, o le hablas de tu profesión, le hablas de que eres un representante de una gran corporación o de una empresa, de dónde eres, cuál es tu propósito, cuántos días llevas en la ciudad, etcétera. Es decir, establecer, acuérdate que el propósito aquí es establecer un poco de vínculo de confianza y que esa persona esté abierta a escuchar la propuesta que tú le vas a hacer. Luego, para mí, me da muy buen resultado aumentar un poco, elevar un poco la autoestima de esa persona, haciendo uso de palabras que son muy características y que todos quisiéramos escuchar. Por ejemplo, hablándole de que tú tienes información de que él es una persona muy emprendedora, de que sabes o tienes un excelente concepto de esa persona, que sabes de su perfil empresarial, de sus capacidades, de su visión, en fin, de todo lo que tú le puedas abrir, ojo, sin exagerar. No se trata de ser exagerado en este concepto, ni ser empalagoso, porque entonces entras en un estado de que la persona ya no quiere saber de ti, porque está sintiéndose incómodo con todo lo que estás alardeando de él. Hazle ver a esa persona que con sus capacidades y habilidades puede encajar perfectamente en el perfil de la persona que tú estás buscando y que tú quieres reunirte con él. En esa persona vas a poder encontrar ese concepto si estás dispuesto a investigar si esa persona está abierta y dispuesta a escuchar la propuesta de negocios que tú tienes para ofrecerle. Investígalo, pregúntale. Es preferible en una llamada de invitación recibir un no me interesa como respuesta que esperar a que la persona llegue 1 o 2 horas a un sitio donde te citaste con él para la entrevista y al final no mostró interés porque tú no acordaste con él si estaba o no dispuesto a escuchar tu propuesta. Por eso es preferible hacer la pregunta puntual, si está abierto y dispuesto a escuchar la propuesta que tú tienes para ofrecerle, en vez de
simplemente hacer una cita y que te espero allí porque tal vez nunca llegue. Realizar esa cita en el lugar específico, en el lugar adecuado, obviamente que sea un lugar en lo posible equitativo entre las partes, que no sea que ni a ti te toque recorrer 1, 2 o 3 horas para ir hasta ese sitio de la entrevista y o por supuesto a esa persona tampoco le toque, porque muy probablemente no va a asistir a la entrevista si es demasiado lejos a su lugar de trabajo o su lugar de residencia. Ojalá que sea un punto neutral y cercano entre las partes. Es preferible que sea más cercano a su sitio de residencia y de trabajo que al tuyo, porque eres tú el que tiene el objetivo marcado y puedes desplazarte con suficiente anticipación. Al final, al cerrar la llamada, pues es importante aclararle a ese concepto, a ese contacto, la seriedad de la propuesta que tú le estás ofreciendo y de que es conveniente que esa persona te confirme si va a asistir o si no, para darle el espacio a otra persona que está interesada en escuchar esa propuesta. Cuando tú hablas de ese tipo de esta forma, le estás como dando algo a perder a esa persona y tal vez él asista de una manera más confiable porque él sabe que si no asiste él, otra persona va a asistir y otra persona va a poder desarrollar esta propuesta. Otra persona va a ofrecer va a disfrutar de los beneficios de la propuesta que tú estás ofreciendo. Por eso es importante aclarar la seriedad. Háblale sencillamente, si es un contacto que ya conoce la industria, que es una persona ya seria dentro de la industria, háblale de tú a tú y dile, bueno, tú estás en esta industria, yo también estoy en esta industria, me gustaría que me confirmaras verdaderamente si vas a asistir para no perder el tiempo contigo. Porque muchas personas que ya están en la industria, cuando le están llamando a hacer una invitación, inmediatamente percibe que es que le van a hacer una propuesta de otra empresa. Y la gran mayoría, por no decir muchos, van a decir que no, no les interesa, pero no te lo dicen abiertamente. Entonces es bueno que tú ratifiques y confirmes si esa persona está dispuesta a asistir para que tú no pierdas tu tiempo y darle el espacio en tu agenda a que otra persona escuche la oportunidad. Ahora, cuando tú ya tienes la cita, la entrevista, ya tienes varias citas, es importante, aquí voy a hacer un paréntesis, que hagas una buena presentación de negocio cuando te reúnas con esa persona y estés ya en la entrevista. Es importante que utilices herramientas de todo tipo, herramientas auditivas, herramientas visuales, herramientas kinéticas, para hacer una buena presentación, para que de esa manera puedas abordar ese prospecto por el canal de percepción a tu cerebro que más le acomode. Esto es un tema bastante interesante que es tema de otra capacitación que próximamente vamos a hacer, pero es importante que si una persona es demasiado visual, le muestres la presentación con herramientas visuales, porque si le presentas herramientas auditivas es como aquel sordo que no escucha, porque él es visual. Esto es un tema bastante interesante de los canales de percepción del cerebro y en alguna oportunidad vamos a hacer una presentación, una capacitación de cómo manejar estas herramientas para todo tipo de personas. Pero entonces, una vez que tú hagas una buena presentación en el lugar correcto que ya habías definido a la hora puntual, obviamente sigue una tercera parte que yo considero que es la principal falencia dentro de estos tres aspectos que vamos a tocar en el día de hoy, de la gran mayoría de la gente de multinivel, y es cómo cerrar a un prospecto. ¿Por qué lo digo? Porque conozco personas en la industria que llevan trabajando con un contacto meses, incluso años, haciéndoles seguimiento, que ya no es seguimiento, sino que se ha convertido en perseguimiento, y nunca han podido aprender a cerrar ese contacto, no han sido capaces de cerrarlo. Cerrar no significa que tú triunfaste, simplemente cerrar es definir. Definir si el prospecto va o no va a desarrollar el negocio contigo. Si va o no va a comprar los productos que tú estás ofreciendo. Si te va o no te va a suministrar información de referidos de acuerdo al orden en que presentamos normalmente este tipo de oportunidades de negocio. Ahora, para mí es de las principales falencias. Yo conozco gente que lleva meses, como te digo, haciendo seguimiento a una persona, pero nunca se han atrevido a hacerle la pregunta puntual para cerrar el prospecto. Fíjate, es normal, es evidencial inclusive que muchas personas no le interese hacer el negocio de multinivel.
Así como muchas personas no le interesa seguir la carrera de medicina, o como muchas personas no le interesa seguir la carrera de derecho. Así muchas personas no le va a interesar el negocio de mercadeo en red. Y tienes que estar preparado y dispuesto a recibir ese tipo de situaciones y a manejarlas correctamente. ¿Por qué? Porque hay gente que está enamorada de su situación económica, financiera, de su profesión, de su oficio, y está dispuesta y tranquilamente abnegada a trabajar 45 años de su vida para una jubilación. Es normal que tú te vayas a encontrar con todo ese tipo de personas dentro de los prospectos y proyectos que tienes acá. Esos contactos muchas veces te van a decir que sí, pero también te van a llegar a decir que no. Así que cuando te vayan a decir que sí, obviamente estás preparado para continuar. Pero vas a tener que estar dispuesto a hacer los cierres correspondientes. Siempre un sí o un no es un cierre. Un no, pues obviamente te están diciendo que no. Cada vez que alguien te diga que no, eso significa simple y llanamente que estás más cerca a una persona que te va a decir que sí. Ahora, conozco gente que son expertos en el manejo de los productos, son expertos en el manejo de los beneficios, son expertos en la industria, conocen muchas empresas del mercadeo en red y todos sus planes de pago, todos sus productos, es decir, son ya expertos en la industria, pero no han aprendido a definir y cerrar a sus contactos y no crecen y llevan años y años en la industria, de empresa en empresa, de negocio en negocio, brincando como papitos de mercadeo en red, pero no han podido aprender a desarrollar redes porque no saben cerrar, y no saben cerrar no solamente sus contactos o prospectos, sino que tampoco saben cerrar y definir a los prospectos de las personas de su línea cuando les ayudan. Así que, ¿cómo se hace un buen cierre? Un buen cierre se hace exactamente con preguntas de cierre. Preguntas de cierre características, es preguntas que definen si esa persona va o no va a empezar contigo en el negocio. Por ejemplo, ¿empezamos o no en el negocio? Es una pregunta de cierre. La persona te va a decir, no me interesa o sí me interesa. ¿Estás listo para que comencemos en el negocio? Es otra pregunta de cierre. Esas son algunas de las que yo utilizo. Pero tú puedes hacer tu lista. Es más, te recomiendo que hagas tu propia lista de preguntas de cierre para que te ayuden en ese fabuloso proceso. ¿Cómo te gustaría comenzar en tu negocio? ¿Con cuál de las diferentes opciones? Cada empresa tiene muchas diferentes opciones de comenzar el distribuidor. Algunas empiezan con poca inversión, otras con mediana inversión, otras con mucha inversión. Algunas con un rango diferente. Ahora, ¿en qué rango te gustaría comenzar en el negocio? Por eso tienes que hacer preguntas puntuales, que tengan una respuesta puntual que te indique a ti si esa persona está o no está interesada en desarrollar el negocio contigo. Otra pregunta, ¿ya pensaste con quiénes vamos a empezar a desarrollar tu negocio? Ahí lo estás ya enfocando a que la persona ya está teniendo redes y ya está empezando a visualizar con quién va a desarrollar su negocio. Ahora, ¿qué productos te gustaría que te llegaran en el kit o en el paquete de inicio? Son preguntas puntuales en donde la persona tiene una respuesta y va a comenzar a definirte dentro de un listado cuáles fueron los productos que más le llamaron la atención y con cuáles quiere comprar y empezar. ¿Qué te parece si escogemos los productos para comenzar en tu negocio? Y vas a comenzar a definir con él cuáles son los productos que le pueden llegar en su kit de inicio. Otras preguntas de cierre podrían ser, por ejemplo, una vez que ya has visto todos estos beneficios de esta oportunidad, ¿tienes algún inconveniente o alguna razón específica para no hacer este negocio? La gran mayoría de las veces a esta pregunta la gente responde que no. Cuando la persona te está respondiendo que no es porque te está diciendo que sí está interesada en desarrollar el negocio. Esta pregunta es una pregunta como capciosa dentro de las preguntas de cierre. Ahora, te puedes preguntarle también, después de ver este maravilloso proyecto, ¿te gustaría que nos jubiláramos juntos unos 10 o 15 años más jóvenes? A cualquier persona que tú le hagas esta pregunta, casi que directamente te van a responder que sí le interesa jubilarse 10 o 15 años más joven de lo que está proyectando jubilarse tal vez a los 65 o 70 años. Otra pregunta que ya tiene que ver con el puntualidad, con el tiempo. ¿Cuándo quieres que compremos tu kit de inicio? Ahí ya le estás diciendo fecha. Fecha puntual, ya mismo, mañana, la semana entrante, me llega el dinero de mi nómina en la empresa el día 31. Entonces,
estamos definiendo la fecha. Estamos cerrando el día 31 que le llegue el dinero a ese prospecto. Tienes que estar puntual una vez que recibe su dinero para hacer la compra del kit de inicio de esa persona. Y si no, el día siguiente ya lo va a tener redireccionado para otros gastos de su manutención normal. ¿Qué te parece si comenzamos a hacer llamadas de tus contactos a tus contactos para que los entrevistemos y que sean los primeros inscritos en tu negocio? Inmediatamente le vas a ver el entusiasmo a la persona, o tal vez te digan, no, no me interesa. Vete acostumbrando que muchas veces te van a decir que no, pero la gran mayoría de las veces tú puedes hacer a través de un buen cierre, redireccionado con preguntas de cierre a un buen cierre. Más preguntas de cierre. ¿Cuáles crees que podrían ser los primeros líderes de tu negocio? Y ahí le estás enfocando en la lista y vamos a empezar a llamar personas y vamos a concretar quién es dentro de sus contactos la persona más idónea para que ya sea uno de sus líderes. Otra pregunta, ¿qué quieres hacer primero? ¿La lista de tus contactos o que empecemos a definir concretamente cuáles son las razones por las cuales vamos a hacer tu negocio? Ahí le pones a que te defina o uno o lo otro. Si su lista de contactos y comienzas a hacer la lista mínimo de 100 o 200 o 300 contactos que él tiene de sus amigos, vecinos, conocidos, familiares, o empezamos a definir concretamente por qué, para qué él va a hacer este negocio, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, cuáles son sus propósitos, para qué vamos a gastarnos un tiempo en esto, para que él tenga sus metas cumplidas. ¿Quieres comenzar ya tu negocio o prefieres seguir trabajando otros 35 años de tu vida como empleado o ejerciendo tu profesión? Esta es una pregunta que lo pone a pensar. ¿Por qué? Porque la persona se está visualizando, laborando tal vez 6, 8, 10 horas al día, tal vez por otros 25 o 30 años más. Tal vez, si tú le muestras correctamente la oportunidad de negocio y lo hiciste correctamente, él vio que en esta oportunidad de negocio va a poder generar esa misma jubilación a lo mejor en 5, 8 o 10 años y no tiene que tardarse 25, 30, 40 años para jubilarse. ¿Te gustaría ejercer tu profesión o tu oficio porque te gusta y te llama la atención, lo amas, te apasionas con lo que haces o quieres seguir haciéndolo el resto de tu vida para pagar tus gastos, tus obligaciones y tus compromisos? Esa pregunta para mí es bastante significativa porque conozco muchas personas que hacemos este negocio ya porque nos gusta y porque lo amamos y nos dedicamos a nuestra profesión o nuestra oficio como un hobby, ya no porque tenemos que pagar nuestras cuentas. Más preguntas de cierre. Y aquí ya un poco enfocada hacia la parte de la comercialización de los productos. Para ti es importante la salud y la de tu familia. Para ti es importante los beneficios que puedes estar viendo en estos productos para ti y para tu familia. Y ahí puedes estar encaminando una respuesta que te lleve a cerrar una venta, una vez que ya la persona a lo mejor te definió que no le interesa entrar y desarrollar tu negocio. También, obviamente, preguntas de cierre están encaminadas a definir con él, si no le interesó la oportunidad de negocio, tal vez ya no le interesan los productos o te compra productos, comenzar a definir con esa persona que te pase algunos de sus contactos, de sus conocidos, que le llame la atención la oportunidad de negocio que tú le estás presentando y la oportunidad de comprar o consumir los productos que tú estás ofreciendo. ¿Conoces alguna persona emprendedora como tú que consideres que está interesado en esta oportunidad de negocio? O simple y llanamente conoces alguna persona que le llame la atención o le puedan ser útiles y beneficiosos estos productos que estamos ofreciendo a través de esta oportunidad. Y ahí vas a comenzar de nuevo a engrosar tu lista de contactos. Hay muchos formatos, hay muchos libretos de cómo hacer una llamada, de cómo hacer un contacto en frío. Las preguntas están encaminadas a hacer y tomar información. Tienes que estar atento a copiarla, a tenerla a la mano, a capitalizar esa información para poder hacer de ese contacto un buen prospecto para llamarlo, para hacer de ese prospecto una buena presentación y a lo mejor un buen distribuidor en tu organización o un buen cliente. Pero donde mucha gente falla en el famoso libreto de la llamada, vas a poder encontrar muchas referencias en muchos textos, en mucha información en internet. Yo acostumbro a hacer algunas llamadas de invitación muy sencillas, tal vez hasta de 30, 40 segundos, pero podrías inclusive marcar un número de teléfono para hacer llamadas de tu lista de contactos o hacer llamadas de la lista de contactos de la persona a la que le estás ayudando a desarrollar el negocio, que es un downline. Cuando yo hago, por ejemplo, una llamada a una persona de mi lista, yo le llamo y le pregunto cosas puntuales y le
concreto cosas puntuales. Por ejemplo, hola Juan, yo soy José Gabriel, he visto tu perfil en internet y me parece que eres una persona muy emprendedora, ¿es verdad? Todo el mundo le va a gustar decir eso y me va a decir, sí, claro, yo soy una persona muy emprendedora. Bueno, así personas emprendedoras como tú y como yo estamos desarrollando una oportunidad de negocios en tu ciudad o en tu país. Y me gustaría saber si estás interesado y dispuesto o abierto a escuchar esta propuesta de negocio. Yo estoy buscando 3 personas para desarrollar el negocio en tu país. Ya tengo una. Esta semana me debe confirmar la otra. Y creo que tú, con tu perfil, podrías ser la tercera. ¿Estás dispuesto a que nos encontremos en el centro comercial a tal hora el día viernes? Te va a decir que sí o te va a decir que no. Al mismo tiempo, por ejemplo, en esa forma, como yo hago esa llamada, le estoy dando algo a perder a esa persona, porque si él se considera con habilidades que pudiesen encajar en el perfil que yo estoy buscando, tal vez tiene que darse prisa en aceptarme la entrevista porque yo estoy buscando 3, ya tengo uno y me va a confirmar el segundo. Él podría ser el tercero. Es una forma como yo de pronto presiono un poco para que me concreten la entrevista. Pero podrías de pronto hacer llamadas a un prospecto, a un contacto, perdón, a un distribuidor de tu grupo que le estás ayudando a llamar o le estás enseñando a hacer algunas llamadas. En este caso, por ejemplo, si es de la lista de sus contactos conocidos y ya conocen a esa persona, vas a tener que hacer algo para endosar esa confianza que tienen en él, pero que la tomen hacia ti. Yo, por ejemplo, acostumbro a hacer una llamada parecida a esta. Hola Juan, tú no me conoces, pero yo soy José Gabriel Londoño, amigo de Felipe, ¿lo conoces? Felipe es aquel persona que vive en tal parte. Ah, sí, claro, Felipe, claro, yo lo conozco. Perfecto. Felipe me ha compartido que tú eres una persona muy emprendedora, que eres una persona muy echada para adelante, que tienes un perfil idóneo para una oportunidad que estamos desarrollando con Felipe en esta ciudad. Y me gustaría, o nos gustaría conocer si estás dispuesto y abierto a escucharnos la propuesta, porque queremos hacer equipo de trabajo contigo. ¿Qué te parece si nos encontramos en el centro comercial tal a las 3 de la tarde el día viernes? Y eso es una llamada de invitación. No tienes que dar más información. Él te va a hacer preguntas, él te va a hacer, va a tener dudas y tú vas a tener que aprender a redireccionarlas en 30 segundos máximo para que él incremente básicamente su curiosidad y esté más atento a asistir a la cita y no te falte. ¿Se trata de multinivel? Puede ser, pero ¿qué conoces tú del multinivel? Y empieza a aplicar el modelo de precisión, porque las personas tienen muchos prejuicios equivocados acerca de lo que es un negocio de multinivel. Podría asimilarse, pero podría ser muy diferente. Te lo dejo a que lo consultemos y te lo puedo presentar para que te des cuenta la gran diferencia que existe. Y tú simplemente vas a encaminar ese prospecto a que asista a tu presentación. El objetivo fundamental de la llamada, acuérdate, es que la persona te acepte la cita, la entrevista y esté contigo en estar en frío tanta gente que tienes alrededor. Fíjate, tú estás rodeado de millones de personas en el mundo. Cada uno de ellos puede ser la persona que si tú haces un debido contacto, una buena invitación, una buena presentación, un buen cierre, podría ser el distribuidor estrella de tu organización. Pero tienes que atreverte a contactarlo. Tienes que atreverte a hacer una buena llamada, atreverte a hacer una buena presentación de la oportunidad de negocio y atreverte a cerrarlo correctamente. Y obviamente de ahí desarrollar todo el resto del plan de acción y los pasos básicos del negocio y fundamentales. Así que, ¿qué te puedo decir? Atrévete a romper esa incomunicación con todas las personas que pasen en tu vida de aquí en adelante a 50 centímetros de ti, que los veas en una red social, que te lleguen anexos en un correo electrónico, que los puedas contactar en cualquier forma, de cualquier manera, a través de preguntas de contacto. Llámalos, elabora un buen libreto, hazlo de tu manera, con tus propias palabras, como tú interpretes esta industria, pero utilízalo hasta que te lo aprendas y ya puedas prescindir de él.
Haz una excelente presentación. Si no estás en condiciones de hacer una buena presentación, asesórate de alguien idóneo de tu línea de servicio o de alguien de tu equipo. Llévalo a las salas de conferencias virtuales, preséntale todas las herramientas, hazles un buen seguimiento y haz un buen cierre con preguntas y frases de cierre. Porque de esa manera es como tú y yo vamos a conquistar el mundo del mercadeo en red y vamos a poder disfrutar de las mieles del éxito. Por mi parte ha sido un excelente placer estar con ustedes en el día de hoy. Te auguro muchísimos éxitos, cuenta con el equipo de trabajo, cuenta con tu línea de auspicio y te deseo grandes éxitos y puedes contar conmigo. Cuento contigo. Un gran abrazo y grandes éxitos. Feliz noche para todos.